oeste del país se encuentra la región del Alto Golfo de California, una zona natural protegida y declarada como reserva de la biosfera. Este espacio, compartido entre los estados de Baja California y Sonora, es la casa de la casi extinta vaquita marina y de la totoaba, también considerada una especie en estado de vulnerabilidad. Esto ha traído diversas problemáticas en este lugar, por ejemplo, cómo promover la actividad económica y el desarrollo de las comunidades que viven ahí mientras se cuida y se protege a estas especies. Hoy vamos a charlar con uno de nuestros especialistas que ha estudiado este tema, particularmente al respecto de las políticas públicas asociadas a estos espacios protegidos. Esto es Diálogos desde la Frontera, acompáñenme. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Diálogos desde la Frontera. El día de hoy vamos a charlar sobre las zonas protegidas que conocemos también como estas reservas naturales, la protección de las especies que en ellas habitan y las políticas públicas asociadas a estos espacios. Y para ello nos acompaña el día de hoy el doctor Carlos Vázquez León. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El COLEF. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí. Gracias, Flor. Pues con todo gusto estoy aquí a sus órdenes. Hay un tema que usted maneja y que particularmente nos interesa, sobre todo aquí en el área del norte, que tiene que ver con la protección de una zona que está en el Alto Golfo de California, y recientemente concluyó una investigación al respecto de esta área, pero para quienes nos escuchan en otros lugares de México o otros lugares del mundo, ¿nos puede explicar qué tiene de particular esta zona, por qué el estudio se sitúa ahí y cuáles son algunas de las características de esta área? Bien, la región del Alto Golfo de California pues es una parte del Golfo de California, la parte norte, donde se junta con el delta del río Colorado. En esta región es muy rica en términos de nutrientes y ha generado todo un boom pesquero, y por lo tanto han florecido, se han desarrollado comunidades en esta región. Desde 1920 se fundaron las tres principales comunidades en el Alto Golfo, que es Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco en Sonora y San Felipe en Baja California. Desde entonces estas comunidades se han basado su economía como la actividad principal en la pesca. Entonces es difícil explicar la historia de estas comunidades sin la pesca. Entonces, a raíz de todo este proceso de desarrollo de las comunidades, la pesca ha tenido injerencia y por lo tanto se han promovido diferentes políticas públicas para su gestión, su manejo, su desarrollo y su también este desarrollo que puede haber a través de los efectos multiplicadores de la pesca, de la explotación de un recurso base. Claro, porque en toda el área del Golfo de California y el Mar de Cortés, que también se conoce como el Mar de Cortés, hay diferentes áreas en la península que están consideradas también como zonas protegidas. Digo, me acuerdo de Cabo Pulmo y otras que están más en la Baja Sur. En esta área que nos menciona, doctor, el Alto Golfo de California, ¿también hay una reserva que se considera una área protegida? Sí, de hecho, la parte norte, que es la región del Alto Golfo, es una reserva de la biosfera que fue decretada en 1993, su plan de manejo fue implementado en 1996 y obedece a estas políticas públicas implementadas por el gobierno federal para el manejo, gestión y protección de áreas que han tenido cierto impacto humano, pero con el objetivo de preservarlas, conservarlas. Hay diferentes categorías dentro de los que son las áreas naturales protegidas. En específico, las áreas naturales protegidas en categoría de reserva de la biosfera son quizás las que más abarcan territorio, es decir, casi como el 70% del territorio nacional protegido está bajo la categoría de reserva de la biosfera. Es este caso de la región del Alto Golfo de California. Esta región tiene un área de amortiguamiento y una parte núcleo, una área núcleo que es la que se trata de proteger. Están prohibidas todas las actividades que tienen impacto en la región,
Y bueno, por lo tanto, ante esta situación tenemos una área declarada protegida, pero hay comunidades alrededor, que estas comunidades históricamente han dependido de la pesca. Por lo tanto, bueno, ahora hay que revisar cuál es el efecto de esta política pública que implementada en 1996 y entonces realmente qué beneficios ha tenido para la comunidad en términos de desarrollo sostenible, que es uno de los objetivos dentro de la reserva. Y el otro objetivo también es preservar dos especies endémicas de la región, que es la vaquita marina y la totoaba, un pez y el otro es un mamífero. Ahora, claro, nada más como para recapitular, esta parte de que se declare una reserva, como decía, hay una parte núcleo en donde, pues aunque estén las comunidades, pueden, o sea, sí existen las políticas públicas que les permiten, pues, seguir pescando o definitivamente la actividad se tiene que parar en esas zonas. En la parte núcleo de la reserva no se permite pesca. Hasta la fecha en ningún lugar. No, y de hecho, en los últimos 5 años, las actividades pesqueras han sido totalmente prohibidas. Se han implementado diferentes políticas desde la implementación de la reserva para preservar, es decir, se han implementado reglamentos, normas, que van desde regulación del arte de pesca, es decir, las redes, equipos, hasta la prohibición total. Pero esto es todo un proceso histórico, ¿no? Es un proceso histórico que se ha ido dando. En el 2009 aproximadamente se publicó un trabajo que hicimos aquí en el Colegio de la Frontera Norte para comparar el antes y después de la reserva de la biosfera, en términos de equidad, en términos de ingreso, aspectos socioeconómicos y aspectos ambientales. Bajo algunos indicadores que desarrollamos, nosotros demostramos, por ejemplo, que el ingreso no se había visto beneficiado, al contrario, el ingreso económico derivado de la pesca había sido perjudicado. Otros aspectos como la protección de las especies también venía siendo un caso específico que había que atender. Pues precisamente de eso quiero que nos hable ahorita en un momento de la famosa vaquita marina que tuvo una gran campaña para su protección y bueno, realmente que nos diga cuál es la situación actual de esas especies. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera, ya regresamos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Si apenas nos están sintonizando, estamos charlando con el doctor Carlos Vázquez. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de aquí del COLEF y estamos hablando sobre las zonas protegidas, las reservas de la biosfera y también sobre las políticas públicas asociadas a estos espacios. Y bueno, doctor, nos estaba hablando del Alto Golfo de California y como toda la cuestión que existe aquí no es novedad, que bueno, mucha gente sabe que en el área del Golfo de California es un área muy rica tanto en sus especies como en todo lo que sucede alrededor de estos espacios. Y antes de pasar al tema de las especies endémicas, que sí lo vamos a abordar un poquito más adelante, hay un punto muy importante en su trabajo de investigación que tiene que ver con el análisis de las políticas públicas que han habido asociadas a estos lugares. Y usted hace una reseña histórica en su más reciente artículo que está próximo a publicarse, en donde habla precisamente de cómo han sido las políticas públicas y cómo se han ido modificando, y me gustaría que nos pudiera platicar un poquito más de esta parte. Sí, en el trabajo estamos haciendo todo un análisis de políticas públicas que se han implementado en esta región. Este análisis es previo a la declaración de la Reserva de la Biosfera y bueno, vemos periodos en el cual el gobierno federal a través de programas impulsa el desarrollo pesquero, impulsa el desarrollo del esfuerzo pesquero a través de incentivos económicos que se daban directamente hacia las sociedades cooperativas. Pero ha habido toda una especie de pesos y contrapesos impuestos en esta área. Por un lado estaban los programas de desarrollo de las sociedades cooperativas que a través de financiamientos con instituciones bancarias como Banpesca en aquel entonces, promovían el desarrollo de la pesca. Pero posteriormente, bueno, sucede también que
se declara especies exclusivas para explotación de las cooperativas a especies de alto valor económico en aquel tiempo, como la totoaba, la cabrilla, todo esto. Y entonces tiene un impacto directo sobre los armadores, digamos los barcos mayores, que se ven impedidos de acceder a estos recursos y entonces económicamente se ven perjudicados. Empieza a haber una transferencia del esfuerzo pesquero hacia las cooperativas. Las cooperativas digamos, compran o se asocian con los dueños de barcos y empiezan a desarrollar este nivel de esfuerzo. Posteriormente hay crisis económica, hay procesos, estamos hablando ya en los 80, cuando hay crisis financieras internacionales y nacionales de largo plazo, se ve afectado la cuestión económica interna del país y empieza a haber crisis, por lo tanto también en las sociedades cooperativas, y empieza a haber embargos de todos los insumos de pesca que tenían las cooperativas y vuelve a implementarse otra política pública, que fue en 1992 con la nueva Ley Federal de Pesca, en aquel entonces, donde ahora los dueños, digamos, de aquel entonces barcos o los empresarios, la iniciativa privada, empieza a adquirir los barcos que antes estaban, digamos, restringidos hacia las cooperativas, o más bien las cooperativas eran los dueños de los barcos. ¿Por qué? Porque la nueva Ley Federal de Pesca quita este derecho exclusivo a las cooperativas para explotar las especies de alto valor económico y entonces empiezan a tener crisis económicas. ¿Y esto se hace con la intención de proteger estas especies? No, en aquel tiempo todavía había esta idea de explotar, ¿no? Desarrollar la pesca. Pero ya había problemas desde 1970 cuando se declara la totoaba en veda total. Se declara y se pone en el registro de las CITES que es una especie en peligro, bueno, está en peligro, vulnerable. Posteriormente suceden políticas que declaran a la totoaba como una especie en peligro de extinción y va asociado esta idea de proteger o quitar quitar a los pescadores de explotar una especie como la totoaba porque incide en la pesca en la mortalidad incidental de un mamífero marino, que es la vaquita marina en esta área, una especie endémica con un área de distribución restringida, y entonces donde empiezan a haber publicaciones, trabajos científicos donde argumentan que la captura incidental de esta especie es muy alta y pone en riesgo la sobrevivencia de la especie marina. O sea, digamos que por estar pescando a la totoaba se estaban dañando a las vaquitas. De manera incidental, ajá, sí. Esa es digamos, el principal criterio que se manejó en aquel tiempo y ya después se declara a la vaquita como una especie en peligro de extinción. Ahora, ¿cómo han ido cambiando? ¿Cuáles han sido los cambios más significativos en esta reseña histórica de la protección de estas áreas? Porque por un lado lo que entiendo es que se busca proteger, pero también hay una multitud de actores que están involucrados en estos procesos que también están siendo afectados, no están siendo afectados. ¿Cómo han sido estas pugnas ahí por ese espacio? Sí, es muy interesante la pregunta porque sí, los actores se han cambiado a lo largo del tiempo, pero hay dos actores que han sido permanentes: las comunidades pesqueras, es decir, los pescadores, y el gobierno. En este caso, los pescadores siempre exigen el derecho, obvio, claro, el cual es totalmente válido, su derecho a pescar. Es la actividad económica principal en la región, mientras que el gobierno ha participado como ente regulador. Un ente que en un principio era promotor de la pesca y ahora es un promotor de la protección de las especies. ¿Y en dónde quedan entonces las políticas asociadas
pues, ¿cuál es el punto medio, digamos, entre proteger y permitir el desarrollo de las comunidades? Sí, por un lado, el gobierno empezó con la idea de proteger las especies, imponiendo una política pública que se llama Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California, donde se genera un plan de manejo y después se genera un reglamento, ¿sí? El plan de manejo implica qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la región. Bueno, pues tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ahorita seguimos platicando. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera, ya regresamos. Hola, bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre las zonas naturales protegidas y las políticas públicas asociadas a ellas. Y para eso tenemos aquí en el estudio al doctor Carlos Vázquez. Él es profesor e investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El COLEF, aquí en la ciudad de Tijuana. Y bueno, nos estabas comentando, Carlos, también, pues que ya existe ahora, digo, a través de la historia y lo que nos has podido compartir, pues han habido diferentes cambios en las políticas públicas que están encaminadas a proteger y a regular, digamos, a gestionar este espacio. Por un lado tienes dos grandes actores que nos comentabas, pues es la comunidad pesquera y también el gobierno, pero me comentabas que cambia, de alguna manera hay un parteaguas cuando se declara esto una reserva de la biosfera. ¿Qué implicaciones tuvo esto? Sí, de hecho, como te comentado, la principal política pública es el área natural protegida, Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California. En sí ya es una política pública que tiene ciertos reglamentos, regulaciones, como son la parte de la zona de amortiguamiento y la parte de la zona núcleo, que cada una de estas áreas tienen ciertas políticas, ¿no? Que pueden acceder y pueden los usuarios a ciertas cosas están permitidas, ciertas cosas no están permitidas. Bien, la reserva de la biosfera ha tenido implicaciones directas en las comunidades, de manera diferente. Ha afectado de manera diferente a Santa Clara, ha afectado de manera diferente a San Felipe, igual también a Puerto Peñasco. ¿Por qué? Porque son comunidades totalmente diferentes, pero con un uso común del Alto Golfo, que es la pesca. Entonces, las principales políticas que se han derivado posterior a la Reserva de la Biosfera han sido políticas de regulación de la actividad de la pesca, que han tenido, digamos, el objetivo de preservar estas dos especies endémicas de la región, que es el pez totuaba y un mamífero marino, que es la vaquita marina. A raíz de esto, a lo largo del periodo digamos, desde que fue declarada Reserva de la Biosfera, se han emitido comunicados por parte del Comité Internacional de Recuperación de la Vaquita Marina, conteos o censos de población de esta especie, y cada vez han publicado una población decreciente, ya a niveles bastante críticos. Creo que el último fue como de 15 especímenes. Es una especie, está declarada en peligro de extinción, y por lo tanto hay un consenso internacional de proteger esta especie. Se han hecho esfuerzos como desde la captura, tratar de hacer mecanismos de reproducción de la especie, y bueno, han fracasado. ¿Sí? Han fracasado quizás por la misma naturaleza de la especie. Poco se conoce de la especie, y entonces todos estos, por un lado el gobierno tratando de proteger, por otro lado el comité publicando sus estadísticas, y por otro lado los pescadores que con todo el derecho de exigir acceso a la pesca, que es la principal actividad económica. Y no necesariamente a la pesca de la vaquita marina. ¿No? Creo que eso queda como claro, que nadie quiere terminar con la vaquita marina. No, en absoluto, la vaquita marina pero jamás sí a la totuaba. Sí, la vaquita marina jamás ha sido explotada. Ni les interesa tampoco, me imagino. No, en absoluto, claro. O sea, ha sido una captura incidental según lo que han reportado. Y sí, bueno, hay otras especies de alto valor económico como el camarón, la corvina, que se han visto afectada el acceso a este recurso, porque ya han declarado zonas de no pesca total, de manera de amortiguar este impacto de no pescar en ciertas áreas. El gobierno ha promovido o implementado programas de compensación, ¿no?
los cuales han implementado pagos a los pescadores por dejar de pescar o compra de sus permisos. Ha sido un proceso un poco desordenado, porque los mismos pescadores han comentado que no ha sido un programa bien dirigido que compense realmente al que sí pesca, ¿no? Ha habido ahí cosas que no están bien claras, pero bueno, se han implementado, el gobierno ha hecho este esfuerzo, un esfuerzo que nos ha costado a toda la sociedad para mantener, digamos, un área de no pesca para proteger una especie. Pues bien, por otro lado está la especie totuaba, que es un pez que tiene una polémica muy, muy grande en este país, sobre todo por el mercado internacional, porque es un pez que se consume, una cierta parte de este pez se consume en mercados asiáticos, donde tiene un valor económico muy alto, por lo tanto, digamos, tiene este incentivo a explotarlo. Como, pues, es una especie que hace más de 30 años, casi 40, que ha sido declarada en veda total, por lo tanto, cualquier captura que se haga es ilegal. Entonces, y lleva una sanción. Lo que ha sucedido, pues, es que se ha generado todo un mercado negro del recurso. Estadísticas van, estadísticas vienen, pero no se sabe cuál es la certeza del nivel de explotación de esta especie, y por lo tanto existe presión sobre la vaquita marina, porque es una captura incidental derivada de la explotación del pez. Entonces, sin embargo, aquí en Baja California, específicamente la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada, la Facultad de Ciencias Marinas, han desarrollado, junto con el Instituto de Investigación Oceanográfica, toda una tecnología para reproducción de la especie, lo cual abre puertas que en el futuro pudieran acceder los pescadores para la explotación del recurso, bajar la presión del mercado internacional y poder desarrollar incentivos económicos para los pescadores. Pero tendría que haber toda una serie de políticas adecuadas para mantener y conservar la especie de vaquita marina, que bueno, sigue siendo muy, muy difícil. Pues digo, se nos acaba casi el tiempo, pero no me gustaría que nos fuéramos sin que nos pudieras dar brevemente, pues entiendo que hay como muchas problemáticas asociadas a estos espacios, sobre todo en un lugar como el Golfo de California, las especies particularmente de las que nos veniste a hablar, pero ¿cuál es el principal reto, en tu opinión? O sea, ¿es el tema de realmente pensar en una política pública que funcione? Creo que el reto es que los responsables de la toma de decisión se acerquen a todos los sectores, y entre estos el sector académico, del cual yo me incluyo, que es necesario implementar programas interdisciplinarios para promover el desarrollo sustentable en esta región, el efectivo desarrollo sustentable en esta región. Pues muy bien, muchas gracias, Carlos, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Y bueno, a ustedes también muchas gracias, gracias por estar sintonizándonos, y antes de irnos, les quiero recordar que nos visiten en nuestras redes sociales, también en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como El Colef, y que nos hagan llegar todos sus comentarios al correo dialogosdesdelafrontera@colef.mx. Ahora sí me despido, nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.